las diferentes maneras de configurar fórmulas en los conceptos de nómina para calcular retenciones y percepciones a los empleados. El sistema de nómina cuenta con los conceptos de percepciones y retenciones más comunes, por lo que no es necesario registrarlos ni configurar su cálculo. Únicamente se registran aquellos conceptos particulares de la empresa. Para la configuración de las fórmulas en los conceptos, requerimos conocer el uso y reglas de las expresiones aritméticas. Son fórmulas sencillas que sirven para calcular los conceptos. Estas expresiones pueden incluir constantes, operadores aritméticos, variables de la nómina, campos particulares numéricos de empleados y conceptos calculados en la nómina. Para consultar la lista de variables disponibles, oprima F3 en la pestaña del cálculo. Para agregar una variable a la expresión, puede oprimir F3 o escribir V y entre paréntesis y comillas el nombre de la variable válida. Para agregar un campo particular, puede oprimir la tecla mayús más la tecla F3 o utilizar el comando del menú Herramientas. Los campos particulares de los empleados se declaran por medio del módulo de la administración del sistema. Para incluir un valor de un concepto, escribimos C y entre paréntesis y comillas la clave del concepto. Los operadores aritméticos no pueden ir seguidos. Las constantes, variables, campos particulares y conceptos deben ir separados por un operador aritmético. Las agrupaciones deben estar completas, igual número de comillas, igual número de paréntesis. Las claves de los conceptos en la fórmula deben ser menores a la clave del concepto cuya fórmula se está registrando. Al registrar un concepto nuevo en el sistema, ya sea de percepción o retención, hay que indicarle la forma en que se va a calcular. Esto lo hacemos desde la pestaña Cálculo. Los tipos de cálculo pueden ser importe fijo, porcentaje, número de días, número de horas, destajo, fórmula y tabla. Comencemos configurando el concepto por importe fijo. Se indica el monto directamente a cada empleado en las nóminas. Ejemplo, préstamo. Para este caso, solamente seleccionamos el tipo de cálculo importe fijo sin configurar otro dato. El importe se capturará en cada empleado al registrarle un préstamo y aparecerá como retención en el pago de nómina. Concepto en base a un porcentaje. Ejemplo, bono mensual. Aplicar el 25% sobre el sueldo mensual. Para esta configuración en base del porcentaje, buscamos con F3 esta variable y se asigna con la siguiente expresión aritmética. V, entre paréntesis y comillas, sal, nor, mes. V es para indicar que es una variable. También, opcionalmente, en monto predeterminado, podemos capturar un valor por default para todos los empleados, y este puede ser modificado directamente al asignar el concepto al empleado. Para calcularlo en base a un determinado número de horas, ejemplo, honorarios de 400 pesos por hora. Configuramos el concepto de honorarios con el tipo de cálculo número de horas. En el dato, base del número de horas, capturamos el importe a pagar por hora. En esta configuración vamos a capturar un importe mínimo y máximo, así como el monto de horas predeterminado. Las horas a pagar se capturan a cada empleado en las excepciones particulares o al asignarlo como concepto periódico. Para calcular el monto en base a un determinado número de días. Ejemplo, despensa del mes. Configuración. Pagar el 10% del sueldo diario multiplicado por 15 días. Veamos la configuración del concepto despensa del mes. En tipo de cálculo seleccionamos número de días. En base del cálculo buscamos la variable del sueldo diario con F3. Una vez seleccionado, lo multiplicamos por .10. En monto predeterminado, capturamos 15 días para este ejemplo, y así aparezcan por default al asignar el concepto a los empleados. El concepto por unidad se calcula el monto en base a un determinado número de días. Ejemplo, concepto destajo. Importe a pagar por unidad, 20 pesos. El concepto de destajo es el más utilizado a la hora de configurar un cálculo de tipo destajo
en el cual el pago se realiza en base a las unidades capturadas a cada empleado. Al seleccionarlo, se activa el pago por unidad para indicar el importe a pagar por pieza. También se pueden indicar opcionalmente importes mínimos y máximos, así como unidades predeterminadas. Calcular el valor del concepto por medio de una fórmula. Ejemplo: premio de asistencia. Configuración: pagar el 10% del salario integrado por los días trabajados en la nómina. Días trabajados de la nómina por salario integrado, por 10%. El concepto premio de asistencia es el que más se usa con este tipo de cálculo. Para este cálculo, con F3, buscamos y seleccionamos la variable días, horas trabajados en la nómina y también la variable salario diario integrado. Una vez que tenemos estas dos variables, las multiplicamos por .10. Otro concepto donde su cálculo es por fórmula son los de crédito Infonavit que ya trae por default el sistema. La variable monto capturado es el importe a retener por bimestre al empleado, el cual se multiplica por salario UMA y a su vez se suma el seguro de Infonavit y el resultado se divide entre 2 meses. Teniendo el importe mensual, este se divide por 30.4 días para obtener el importe diario. Este importe se multiplicará por los días trabajados en la nómina, a los cuales se les restan las faltas e incapacidades. Calcular el valor del concepto por medio de una fórmula con campo particular numérico del empleado. Ejemplo: ayuda escolar. Configuración: multiplicar el valor del campo particular hijos por el importe de 700 pesos. Capturar un importe máximo de 2,000 pesos. El concepto ayuda escolar se otorga como una percepción a los empleados por cada hijo que tengan. En este ejemplo, el campo particular es hijos, el cual mandamos llamar con la tecla Shift más F3, y el importe de la ayuda será de 700 pesos por cada hijo. Como importe máximo por empleado, se topa a 2,000 pesos. Por último, veamos la configuración del cálculo con fórmula avanzada. El sistema nos permite registrar funciones en lenguaje C, que sirven para expresar fórmulas muy complejas. Esta opción debe ser utilizada por usuarios con conocimientos de programación. Para el concepto bono por antigüedad, seleccionamos el tipo de cálculo fórmula y damos clic al botón función. En este cálculo se ingresa la variable antigüedad del empleado para extraer solamente el valor entero de la antigüedad. X es el valor de multiplicar el salario diario por los días trabajados en la nómina, cuyo resultado se multiplica por un factor que cambia de acuerdo a la antigüedad. Una vez calculado el pago a los empleados, aparecerán todos estos conceptos con los importes a pagar de acuerdo a la configuración de cada uno. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a registrarse en nuestra comunidad digital club.microsit.com. Nos vemos en la siguiente emisión.